Formé parte del comité regional de los Héroes de San Pedro. Y este frente estuvo duro. Ah, sí. O sea, muchos ataques, hambre. En 60 días yo perdí como 70 libras. Yo llegué pesando casi 220 Pero libras. ¿y por qué? ¿Ahí no se había hecho trabajo suficiente de buscar apoyo entre los pobladores? No ¿o? había población. Ah, Toda la población, el enemigo la sacó. Ahí quedaron algunos gatos perdidos, que fueron los que nos comían. Y los cercos de piña, cuando se acabó la guerra, cuando nos fuimos de ahí, ya no quedó ni una mata. Todos nos comíamos lo de abajo, lo comible de la piña. ¿y eso no denotaba cierta falta de infraestructura para, claro. para mantener Claro abastecido no habían recursos y no había dinero. Si nosotros llegamos sin dinero, con la FAL, prácticamente en la miseria, mientras los compañeros habían hecho buenos secuestros y habían sacado mucho dinero, incluso se los robaron los RP, RN y nosotros, 2 o 3 que les caímos ahí, que les pedíamos 40, 50 mil pesos, y otros 2, 3, 5 millones. ¿Cómo se llamaba el campamento que tenían allí en San Pedro? Ayalitas. Ayalitas era el que nos recibió. Ajá. ¿Qué se siente cuando se viene un aparato y lo quiere acabárselo a uno? La verdad es que no se siente miedo. En primer lugar, uno anda armado y el helicóptero no baja. Y si baja, se le tira. Y si se le tira, se puede bajar. Claro, con el fusil M16 no, pero con el AK sí. Y nosotros teníamos AK, G3 y FAL, que eran tiros grandes. Entonces no sentíamos. Claro, yo cuando llegué me dieron una carabina. Y para que me haga yo una idea, ¿cuánta gente estaba en ese lugar, en San Pedro, en los momentos de mayor concentración de guerrilleros ahí? Guerrilleros y apoyo, o sea, sí, médicos, sí, cocineras. En el hospital teníamos 4 campamentos. ¿En personas? Ahí, más o menos unos 140, 150. Sí, allí tuvimos más de un año. Pero insostenible, ¿no? Y la verdad es que como no era un lugar estratégico. Ahí estaba el RP y el PRTC. Entonces la Comisión Política decide trasladarnos a Guazapa. En Guazapa había población, había comida, estaba cerca de San Salvador, habían combates seguidos. En los Cerros de San Pedro habían, pero muy pocos. Entonces para nosotros no era, para el desarrollo de la FAL no era factible. Aunque entiendo que al final de la guerra se regresa a esa zona, ¿no? Nunca se va del todo. Okay. Porque la FAL se queda en los Cerros de San Pedro. Y nos servía de puente desde Guazapa para ir a Jucarán a traer armas, los que nos mandaban los hermanos internacionalistas. ¿A qué sabe la carne de gato? A gato. A gato. Pero tocó por la necesidad. La necesidad, yo estaba sentado debajo en un corredor de madrugada, cuidando, haciéndole posta al grupo que estaba dentro del mando. Y llegó el gatillo y se me acercó, a pedir ayuda, a pedir comida. El gato estaba igual que ustedes, entonces. Sí, no, fue hambriento. Y yo lo agarré y le cerré toda la cabeza. Y la tiré, y lo pelé, lo alineé. Le saqué todo y en la mañana teníamos una compañera que nos llegaba a hacer comida. Y le dije, preparamos este conejo porque lo vamos a comer. Y ella lo preparó, consiguiendo ahí. ¿Usted le quiso dar gato por liebre? Sí. Entonces cuando lo terminó de preparar y que se veía rico, agarró tu parte. No, me dijo, porque es gato.
Y todo, ¿no? El médico y los demás lo comimos. Agradecido. Como a los 8 o 10 días llegó otro gato y le llegó al médico. Hizo lo mismo y esa vez ya comió la cocinera. No se murieron, dijo, ya como gato. De ahí a Guazapa. En Guazapa ya estaba, o sea, no era, había más comida, había más recursos, había más apoyo de la gente, pero como contraparte era más intenso. O sea, era un frente mucho más activo militarmente. Militarmente, sí. Ajá. Pero como más que todo la gente se fue, la formación guerrillera se fueron para el sur, digo, para el norte, a las alturas de Suchitoto. Entonces, y nosotros llegamos a Palo Grande. Yo estaba en Palo Grande, sí. No me lo va a creer, pero ¿sí? Yo estaba en Palo Grande. Qué bien. Estuvimos en Palo Grande una semana. Y cuando vimos que era necesario trasladar y hacer una serie de cosas, nos pasamos para La Fuente, la parte sur, que así se ve San Salvador. Cuando arrancan los aviones del Lopango, en la madrugada se les veía. Se les oía y allá están arrancando los aviones. Y siempre que pasaban nos tiraban algo. ¿Qué había más bombardeo, de aviones o de helicóptero? No, de aviones. Helicópteros llegaban cuando había combates. Okay. Y de mortereo. Porque nos pusieron 3 morteros, 120. Uno en José Guayabal, uno en La Bayer y otro en La Cabaña, allá por Aguilares. Y de ahí nos tiraban. Y nosotros lo que hicimos fue hacer trincheras y dormir en trincheras. Voy a hablar de un episodio que supongo que no será fácil hablar, porque es la muerte que ocurre en Guazapa, la muerte de su sobrino, que no fue, porque en la guerra muere gente, pero esta fue una muerte especialmente dolosa, ¿no? Con una herida fuerte, un montón de días, de 4 o 5 días hasta que falleció, y siendo sangre de uno, o sea, el sobrino. Cuéntenos qué pasó exactamente y cómo vivió usted esos días. Nosotros estábamos en La Fuente. Hablamos del 83, sí. Tengo aquí bien anotado, febrero del 83. Es la famosa operativo Guazapa 10. Guazapa 10. Supuestamente metieron al cerro de Guazapa entre 10 y 15,000 efectivos del ejército. Y nosotros en Guazapa teníamos alrededor de unos 150 o 200. ¿En Guazapa solo estaban las FAL? No. Sí, no, pero en la parte sur. La parte sur. Y solo había un pelotón de un compañero de la RN que tenía como unos 30 compañeros, que le servía para enlaces. Y nosotros no, para hacer la actividad que teníamos que hacer. Entonces, su sobrino estaba recién llegado, o sea, llevaba unos pocos meses, sí. Y él había venido de la URSS. De la URSS, sí, de uno de los Odesas. ¿Cómo esa decisión? Él en ese porque él podría haberse quedado en la URSS, o sea, sí, claro. Esa decisión de venir a combatir. Él y la esposa pues prácticamente se separaron, pues, y ella se quedó y él se vino. Y el hijo lo estuve entrevistando, platicando, por lo menos como unos 10, 12 días. Pero yo me trasladaba a diferentes lugares y él se quedaba en su pelotón. Me llegó como jefe de pelotón. Algo he leído de ese comentario, yo entiendo medio en broma, pero también con una connotación despectiva de los esquimales. Todos los esquimales. Los esquimales eran los que se habían formado en el extranjero, esencialmente en la URSS. Que eran bastantes. Y que algunos se atrevieron a venir, no todos. Sí, todos murieron muchos, hombres y mujeres, muchos. Pues ahí lo de Jorge Alberto Danilo, él le tocó pelear combatir en contra de uno de los viris, de los batallones de reacción inmediata. Yo creo que era el Bracamonte. Y tiraban
mortereaban y combatían. Entonces, en el sector donde él estaba, cayó un mortero, 120 cerca, y él estaba detrás de un árbol, estaba bien protegido, pero le cayó cerca el papayazo que decimos, y una parte de la esquila le cortó todo esto. La mandíbula. Todo eso. Él llegó gordo y cuando ya no comía, se puso bien delgadito, lo colgaba hasta el pecho, le colgaba la... Entonces yo lo curé varias veces y le trasladaba en medio de los combates. Ya él ya no combatía. Y así lo llevamos hasta a Cabañas, ajá, a la escopeta. Ajá. Eso ya era Cabañas. Cabañas, ahí murió. Yo le di la anestesia con él, yo y un compañero. O sea, intentaron una intervención de último. Sí, por lo menos limpiarlo y sacarlo. Pero el problema fue de que la limpieza la tenía en la boca. Y para darle la anestesia tenía que entubarse. Y ya no, lo dormimos para entubarlo. Y cuando lo dormimos, le quitamos la curación que tenía. Y cuando salió una gran cantidad de miasis, gusanos. Y ya empezó a convulsionar y en medio de la convulsión yo me acerqué y le empecé a dar aire boca a boca. Y cuando escupía gusanos. Entonces llegó un compañero colombiano que había estudiado también en Esquimal, me dijo, te voy a ayudar, me dijo. Y estando con él se le murió, se le cayó. Ahí Domingo estaba en una reunión política, ahí estaba cerca. Chapí. Sí, Chapí, como a 60, 70 metros. Pero estaban los dos, el papá, su hermano, o sea, Domingo sí sabía que estaban en ese momento operando a su hijo. Okay. Entonces ellos estaban reunidos y cuando se operó y se murió, me dijo los médicos, dale vos la noticia. Era una noticia muy dura. Y desde que llegué se me quedaron viendo, como sabían que yo estaba en la operación, se me quedaron viendo, dejaron de hablar. Y entonces yo me le acerqué a Domingo y le di un abrazo. Se nos fue Danilo. Y ahí empezaron. Ahí lo enterramos. Allí sigue todavía, en la escopeta. Sí, ahí sigue.